por temas médicos y de conexión. Bueno, buenas noches a todos. Hoy es nuestra última clase del módulo 2 de toxicología clínica y vamos a hablar por tema de tiempo solo sobre algunos animales ponzoñosos. Bien, bueno, ¿qué son los animales ponzoñosos? Son aquellos que producen veneno y poseen la capacidad de inocularlo por medio de un aparato especializado, ¿no? Ya sea que dientes modificados, ¿no? Como ser los ofidios, quelíceros, aguijones, ¿no? Quelíceros como ser igual los escorpiones, aguijones como ser las abejas, cerdas como ser los bichos peludos también, o algún tipo de arañas que también pueden por su cerda generar algún tipo de de toxicidad local, sobre todo como pururito, ¿no? Entonces dependerá de qué tipo de animal ponzoñoso estamos expuestos para tener algún daño, ¿no? Les había enviado el manual y la guía de atención de los accidentes ofídicos. Bien, por lo que he sabido, esta guía ya la están actualizando, entonces esperamos tener una nueva guía ya disponible este año, a principios de año al año, sobre la atención de los accidentes ofídicos. Entonces, si hablamos sobre importancia médica o serpientes u ofidios, bien, las familias de importancia médica como ser cuáles, ¿no? La vipéride, como ser la del género Botrops, o algunos la conocen como yarará, yararaca, yope, yoperojobobo, ¿no? El género Crotalus, como ser la cascabel, ellos son de la familia vipéride. Bien, o si no también de la familia Elápide, que ahí viene a ser ya el género Micrurus, ¿no? De la serpiente de coral, que algunos la conocen así. Y las familias menos peligrosas o de importancia o de no importancia médica, de cierta manera, ya viene a ser la familia boide, como ser las boas, ¿no? Porque de ciertas maneras ellas no tienen un veneno, ¿no? Sino que se comen a sus presas después de apretarlas, por así decirlo, ¿no? Y la familia colúbride, que vienen a ser las culebras, ¿no? Igual hay algunos tipos de culebras que pueden llegar a tener algún tipo de toxicidad, pero no se asemeja, ¿no? Obviamente a la peligrosidad de un género Botrops, ¿no? Y bueno, acá, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener un tipo de serpiente que muchas veces, me atrevería a decir que en el 80% de los casos no llegamos a saber qué tipo de serpiente o ofidio es, ¿no? El paciente dice, algo me mordió y desconocemos cuál es, ¿no? Porque tampoco le podemos decir, y la viste, la reconociste, muchas veces ellos no la conocen, podemos preguntar si vio el color, ¿no? Etcétera. Entonces, nos vamos a guiar sobre todo con la clínica. A veces ellos traen a la víbora o tienen fotos de las víboras, ¿no? Porque las matan, le sacan fotos y a veces uno también las puede reconocer así, ¿no? Entonces, tenemos un agresor, el animal ponzoñoso, que en este caso vienen a ser los ofidios, ¿no? Y vamos a tener algo clínicamente, ¿no? Hay datos que nos pueden orientar entre una mordedura de cierta manera de los tipos de géneros venenosas, ¿no? Que son las dos punturas, versus las no venenosas o las de menor importancia médica, como ser las culebras, ¿no? Que podemos ver cómo hay varias punturas, ¿no? Entonces es como un arañazo, por así decirlo, ¿no? Y vamos a tener una manifestación clínica en funcionalidad de la edad también, ¿no? Y sin duda el tiempo transcurrido. Todos estos factores nos van a dar un cuadro clínico. Bien, entonces entrando un poco profundizando en el tema, ¿no? Las Botrops, ¿no? Es el género principal causante de los accidentes en el continente sudamericano, más de 30 especies. Y si hablamos específicamente de los centros de toxicología del país, de Santa Cruz, es también la número uno de la causante de la mayor cantidad de accidentes ofídicos que nosotros recibimos en el centro. Bien, el tamaño varía de especies pequeñas que no exceden los 50 centímetros de longitud hasta especies grandes que pueden superar los 2 metros. Son vivíparos y las puestas que ellos tienen de crías oscilan entre 2 y 20, ¿no? Se alimentan generalmente de pequeños mamíferos, anfibios, reptiles, aves, artrópodos y bueno, también algunos roedores, ¿no? Por eso es importante siempre cuando hablamos de prevención, hablarles a la familia y explicarles, ¿no? Que tienen que tener un lugar limpio, porque ellas cuando ingresan a alguna casa, por ejemplo, que han habido casos, es en busca de comida, entonces significa que obviamente el lugar no está de cierta manera todo aseado. Entonces, nosotros en especial, si bien hay varios tipos de género, Botrops, ¿no? La Matoglosensis, como podemos ver acá, es como más que todo boliviana, ¿no? ¿Cómo se la conoce? Como yope, yoperojobobo, yarará, yararaca, y aquí algunas imágenes, ¿no? Obviamente hoy no vamos a tener el tiempo de especificar tantas cuestiones a nivel de identificación o quizás que puedan aprender. Además está decirle que estamos empezando el tercer
cursos de animales ponzoñosos, ¿no? Que por si también quieren entrar y aprender un poco más, ¿no? Pero bueno, a lo básico, ¿no? Que podemos ver acá, si bien va a diferenciarse mucho de qué tipo de botrops es, podemos ver que son colores oscuras, ¿no? Y acá, ¿no? Que tienen como unas letritas como la A, o si no también como le llaman los teléfonos antiguos, ¿no? Como los que se colgaban acá, ¿no? Entonces, y bueno, sin duda que esta no tiene el famoso chonono, como dicen algunos, ¿no? Entonces, ¿qué otras características tienen las fosetas loreales, ¿no? Que podemos ver acá, que se conocen vulgarmente como víbora de 4 ojos, ¿no? Y el cráneo tipo solenoglifo, ¿no? Existen diferentes tipos de dentaduras, de cráneos que tienen los ofidios, pero en específicamente las botrops tienen el tipo solenoglifo y esto significa que tienen los dientes inoculadores de veneno y están fijados a un hueso maxilar móvil, ¿no? Entonces, la víbora tiene la boca cerrada, entonces esto está guardadito. Una vez ella lo abre, esto se levanta y listo para atacar, ¿no? El veneno de estos ofidios está compuesto, es un compuesto químico sin duda muy complejo, es una mezcla de proteínas y péptidos con gran actividad biológica y sustancias no proteicas como las aminas, histaminas, gradicina, serotonina, acetilcolina. Y bueno, el veneno se producen y se almacenan en las glándulas de Duvernoy, ¿no? Que están localizadas, como podemos ver, detrás de los ojos, ¿no? Y bueno, esta puede inyectar o inocular hasta 4 ml en una mordedura, y eso aproximadamente significa que son 50 miligramos ml de veneno, ¿no? Entonces, es una mezcla compleja de enzimas, como les había mencionado. ¿Qué tipo de veneno es el que tiene? Proteolítico, coagulante, nefrotóxico y vasculotóxico, ¿no? Bueno, y también genera un efecto mionecrótico, ¿no? Por eso muchas veces en este tipo de mordeduras podemos ver las lesiones con equimosis y muchas veces con necrosis, ¿no? El veneno, de cierta manera, cuando es, bueno, mionecrótico, de cierta manera, porque genera una lesión del tejido muscular, genera hemorragia y, bueno, tumefacción también, ¿no? Y sin duda también genera el edema, ¿no? Por el efecto proteolítico del veneno también, ¿no? Y bueno, lesión en diversos tejidos, y bueno, em, coagulante porque puede alterar, ¿no? El tema de la coagulación, que ahora vamos a aprender específicamente cuál es. Nefrotóxica porque tiene acción directa en a nivel nefrológico, ¿no? Entonces puede tener una insuficiencia renal aguda por la acción directa del veneno, o si no también ¿por qué? Porque produce una liberación de proteínas de acción enzimática, que tenemos un aumento de la CPK, de la creatinina fosfoquinasa, y ahí es donde tenemos una rhabdomiólisis. Entonces, por la misma rhabdomiólisis también podemos llegar a tener una insuficiencia renal o los valores renales alterados, ¿no? Y bueno, también es vasculotóxica, ¿no? Entonces aquí vamos a especificar un poco de ella. La acción proteolítica, como dije, ¿no? Es la que provoca un cuadro local alrededor de la lesión, ¿no? Es la encargada del edema de lo mismo, ¿no? Favorece a nivel local congestión y exudado provocando el edema, ¿no? Y bueno, también las hialuronidasas favorecen la difusión del veneno. Una vez haya mordido, no existe nada casero, se puede decir así, que haga que el veneno no actúe. Bien, aquí podemos ver a esta paciente, ¿no? Que lo recibí y podemos ver que tenía, ¿no? Aquí un torniquete, que bueno, eso también es de mayor riesgo, podemos tener mayor lesión muscular, ¿no? Y aquí podemos ver las dos punturas, ¿no? Se les dice punturas cuando podemos ver las lesiones, ¿no? Aquí se ven los dos puntos, las dos punturas, y se pueden ver que al ingreso estaban sangrando, ¿no? Equimosis perilesional y edema también, ¿no? Pero, ¿qué más vemos? ¿No? La acción vasculotóxica, el veneno botrópico puede causar hemorragia local o sistémica, ¿no? Afectando pulmones, cerebro y riñones, y bueno, provocada por la acción de hemorraginas que atacan los vasos capilares, destruyendo inicialmente la membrana basal y ocasionando su ruptura, ¿no? Miotoxinas también tiene, que bueno, son las proteínas que producen el daño inespecífico de membranas celulares, destruyen glóbulos rojos y tejido muscular, y también son las que pueden provocar necrosis, ¿no? Estos eventos, sobre todo, pueden ocurrir entre los primeros 2 a 3 minutos después de la inoculación del veneno, ¿no? Y en 2 horas también puede ocurrir necrosis de las fibras musculares, y esto es secundario a algunas alteraciones de la microcirculación, o si no también por la acción directa del veneno, ¿no? La necrosis
de arterias intramusculares es evidente, sobre todo mayormente después de las 6 horas, ¿no? Este es un paciente, por ejemplo, que tuvimos, ¿no? Podemos ver la necrosis, que la mordedura fue en el dedo, podemos ver la necrosis y este pequeño corte, que esto no es una puntura, ¿no? Y podemos ver porque no es un punto tampoco, se observa, es como una lesión horizontal de cierta manera, como podemos ver transversal, ¿no? Y es aquí el paciente se había cortado, ¿no? Entonces, bueno, lo muestro para que podamos empezar a diferenciar un poco igual el tema de las lesiones, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver algunas flictenas también, que esto también puede ocurrir, y lo que se hace cuando el paciente tiene flictenas es que se puede aspirar, ¿bien? La acción coagulante, bueno, ¿y cómo actúa este tipo de efecto? Y de cierta manera es por la que más se lo conoce a este género de ofidios, ¿no? Porque de cierta manera dice se desangra, ¿no? Lo que hace es que activa el factor 10 y la protrombina del cascada de la coagulación, ¿no? Sobre todo el factor 10 de la cascada de la coagulación. Y esto lo que genera es una acción tipo trombina y convierte el fibrinógeno en fibrina. ¿Y esto qué pasa? Hace que se consuma el fibrinógeno. Por eso nosotros cuando pedimos laboratorio, siempre en todo accidente ofídico, hay que pedir fibrinógeno. ¿Por qué? Porque se lo consume. Entonces tenemos también una sangre incoagulable y en los casos graves y cuando no se administra el antiveneno a tiempo, lo que tenemos es que puede llegar a generar una coagulación intravascular diseminada. Bien, entonces puede tener paciente, obviamente, hemorragias y pérdidas, ¿no? También a nivel en abdomen, por ejemplo, etcétera, ¿no? Que no se logran ver inicialmente, ¿no? Hemorraginas son metaloproteáceas dependientes de zinc, degradan los componentes de la lámina basal de los capilares y vénulas, ocasionando el colapso de los capilares y extravasación, ¿no? Y ahí también lo que podemos ver es una disminución de plaquetaria y, bueno, también la plaquetopenia, ¿no? De cierta manera, lo que son la disminución de las plaquetas y los niveles séricos de fibrinógeno, ¿no? Son hallazgos muy frecuentes en algunas series de publicaciones médicas que lo mencionan, ¿no? Y bueno, como dije, tiene su acción nefrotóxica, ¿no? En el envenenamiento o el accidente por el género botrópico, ¿no? Las lesiones renales pueden ocurrir, como dije, por acción directa del veneno sobre el endotelio vascular renal o si no por efecto de otras acciones, ¿no? Como la acción coagulante, que por la formación de microtrombos capaces de provocar la isquemia renal por obstrucción de la microcirculación propia de la CID, ¿no? Desencadena en una necrosis tubular aguda, ¿no? O si no mismo, al tener una acción miotóxica, ¿no? Que puede dañar los músculos, ahí va a tener la rhabdomiólisis y eso también va a generar una afectación renal, ¿no? En caso de rhabdomiólisis, ¿no? Y bueno, la actividad inflamatoria necrosante, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, el tema del edema, ¿no? Y la necrosis. ¿Y cuáles son las manifestaciones locales? Sin duda, un accidente botrópico siempre va a cursar con un dolor intenso, ¿no? Siempre el paciente va a presentar dolor, ¿no? Que mayormente se va a irradiar dependiendo dónde vaya, a dónde es la mordedura, ¿no? Si es en dedo, de la mano, por ejemplo, puede tener edema de un segmento, que viene a ser sobre la mano, de 2 segmentos hasta codo o de 3 segmentos hasta hombro, ¿no? Y muchas veces es intocable por el mismo dolor. El edema, el sangrado local, ¿no? Que puede tener sangrado activo, como no, las flictenas, que muchas veces puede tener, como no, también, ¿no? Y la equimosis, ¿no? Y también la necrosis. Entonces lo vamos a dividir en un cuadro así, como leve, moderado y grave. En el cuadro leve puede tener un dolor leve, edema en un segmento, bien, y una hemorragia discreta en el lugar de la mordedura, ¿no? Los signos vitales son normales y el tiempo de coagulación, que mayormente es lo que nos va a guiar también con la afectación, ¿no? Puede estar normal o prolongado. Bien, en el leve puede estar normal o prolongado. En el moderado vamos a tener ya un dolor moderado, edema ascendente, más de 2 segmentos, ¿no? Si es el dedo, vamos a tener mano hasta codo, ¿no? El edema de 2 segmentos, ¿no? Hemorragia en el lugar de la mordedura, ¿no? Y hemorragia sistémica también. Flictenas, los signos vitales pueden estar normales o si no también la hipotensión, ¿no? Por la pérdida, por la hemorragia. Y el tiempo de coagulación está prolongado, ¿no? Decimos que es prolongado cuando es mayor de 10 minutos, que hasta 10 minutos es lo normal, pasando los 10 minutos ya es prolongado. Entonces, si está entre 10 y 30,
es un tiempo de coagulación prolongado y nos habla de un cuadro clínico moderado. Bien. Y en lo grave, dolor intenso, edema ascendente, ¿no? Y edema ascendente ya vienen a ser 3 segmentos, como dije, si muerde mano, por ejemplo, hasta hombro, ¿no? Hemorragia en el lugar de la mordedura, hemorragia sistémica abundante, cuando son casos graves, los pacientes llegan a sangrar hasta de heridas antiguas, ¿no? También se puede ver flictena, necrosis, oliguria, anuria, eso ya nos habla obviamente de una afectación renal, ¿no? Y bueno, ahí puede tener los signos vitales, hipotensión y shock. Y el tiempo de coagulación está incoagulable, significa que pasaron los 30 minutos y esa sangre no coagula, ¿no? Sin duda que también acá para nosotros va a ser importante el tema del fibrinógeno, ¿no? En los casos moderados y graves, el fibrinógeno no es detectable. Entonces, ¿qué laboratorio vamos a pedir? Y esto va a ser general y me van a escuchar decirlo, sobre todo en los accidentes ofídicos, ¿no? En todo accidente ofídico se le va a pedir lo mismo. Hemograma, recuento de plaquetas, tiempo de coagulación, tiempo protombina, fibrinógeno, CPK. Sobre todo no nos puede faltar, ¿no? El coagulograma, ¿no? Urea, creatinina, sin duda, por el efecto renal que mencionamos. Y bueno, el examen de orina. Y el examen de orina, cuando hablemos de Crotalus, van a entender el porqué. ¿Cuál es el tratamiento hospitalario? Previamente a la administración del suero antiofídico, en caso que se decida la administración de suero antiofídico, no porque no todos los casos ameritan. A veces es solo un pequeño o un leve dolor y no tienen ninguna otra clínica. Bien, entonces, solo vamos a administrar cuando tenga un tiempo de coagulación ya prolongado, ¿no? O el cuadro clínico esté catalogado entre un moderado y grave, ¿no? O un leve con un tiempo de coagulación alterado. ¿Qué es lo que se va a realizar? Lavado de la zona afectada, miembro en reposo siempre, ¿no? Mordió la víbora, se lava con agua y jabón donde esté el paciente, ¿no? Miembro en reposo, elevado, ¿no? Si el paciente tiene un torniquete hay que quitarlo rápidamente. Si el paciente la mordió en la mano y tiene algún anillo, hay que quitar ese anillo porque hemos visto que genera edema. Lo mismo si muerden los pies, que muchas veces llegan los pacientes y hemos visto, ¿no? Em, con, con sus pulseras o tobilleras, entonces también hay que quitar, ¿no? Y sin duda tranquilizarse, ¿no? Como médico, ¿no? Y tranquilizar al paciente. Hay tiempo, no es que el paciente se les va a morir en los primeros 30 minutos o que algo va a pasar. Entonces, no, hay tiempo. Bien, y sobre todo la hidratación basal. Y esto es importantísimo porque muchas veces llegan pacientes y me dicen, doctora, no me dejaron ni tomar agua, ¿no? Y ni siquiera le han puesto un suero. Y eso es importantísimo, que por lo menos el paciente se hidrate o un suerito fisiológico basal. ¿Por qué? Porque al ser un veneno que también es nefrotóxico, tenemos que cuidar ese riñón. ¿Y cómo lo vamos a hacer con líquido, no? Entonces hay que hacer nefroprotección. Ponerle un suerito fisiológico basal y con eso ustedes lo pueden mandar al hospital que le corresponda para la administración de suero. Bien, previamente a la administración de suero, que ahora vamos a hablar cuáles van a ser los ideales para este tipo de accidente, ¿no? 15 a 30 minutos antes de administrar cualquier antiveneno, esto es como una ley para todos los antivenenos que vayan a aprender o que vayamos a ver hoy, ¿no? Y viene a ser hidrocortisona intravenosa en los adultos 500 miligramos en B o en los niños 5 a 10 miligramos kilo, no más de 500 en los niños. Y tener a mano clorfenidramina o difenidramina, eso en caso de que el paciente presente alguna reacción alérgica al suero. O si no, adrenalina, ¿no? Por eso es que siempre se recomiendan que este tipo de tratamientos debe hacerse en un centro de salud de segundo o tercer nivel, donde tengan la capacidad o tengan el lugar y el equipo, ¿no? En caso de una intubación, porque en casos graves, como efecto adverso, puede haber un edema de glotis, ¿no? Bueno, entonces, analgésicos. El síntoma, de cierta manera, de dolor en este tipo de accidente es un marcador clínico, así lo refieren algunos también. Y ustedes van a ver que cuando uno le administra el suero antiofídico, hasta los mismos pacientes refieren una disminución del dolor muy característica. Bien, están contraindicados los AINES. Pueden dar, si quieren dar algo para mandarlo al paciente, metamizol, nada más. Contraindicados los AINES, sobre todo también la aspirina, ¿no? Por el riesgo o por el efecto coagulante que tienen. Antibióticos, contraindicado de uso profiláctico también, capaz ustedes lo pueden ver y lo pueden leer, pero eso es como nosotros decimos de la vieja escuela. No se usa antibiótico de manera profiláctica, solo en caso que el paciente tenga una infección,
¿no? Y que, bueno, en caso de que se presente así, sí. Y profilaxis antitetánica. Si es un niño, ¿no? Hay que siempre ver las vacunas, ¿no? Que tenga su carnet de vacunación completo, porque sabemos que la antitetánica está entre una de las vacunas, ¿no? En la penta, ¿no? Pero si es una persona adulta que hace mucho no se vacuna, sí se administra. ¿Pero cuándo? Yo le recomiendo administrarla antes de que el paciente se vaya a su casa. El mismo día que ustedes le van a dar de alta, administren la antitetánica. Porque ¿qué he visto? Y que es común. El paciente entró, lo mordió la víbora, ya pónganle la antitetánica. No, porque hay que esperar que corrija una coagulopatía. Entonces, hay que tener un resultado de laboratorio previo a la administración de esto. Bien, entonces, suero antiofídico, ¿cuándo lo vamos a indicar? Se indica una vez diagnosticada la mordedura como el género Botrops, el cual se basa en las características clínicas, sobre todo de la mordedura y la medición del tiempo de coagulación. Está indicado para neutralizar el veneno circulante miligramo a miligramo y su administración debe ser lo más precoz posible. Bien, se administra en dosis única y exclusivamente por vía intravenosa. Como dije yo, hay diferentes escuelas sin duda, pero yo estoy muy en contra de la readministración de suero antiofídico o de cualquier otro antiveneno. Bien, si ustedes no cuentan con una dosis suficiente para revertir miligramo a miligramo o de cierta manera una dosis mínima para administrar a un paciente, por favor evítenlo. ¿Por qué? Porque pueden ustedes administrarle una ampolla de suero antiofídico y después lo mandan y ¿qué pasa? El paciente se puede sensibilizar y después llega al hospital, yo le tengo que poner suero, le pongo el suero antiofídico y presento una reacción alérgica grave que a veces no aguantan los sueros. Entonces, aquí no aplica la ley, le pondré esto a nada, no, por favor, aquí no aplica eso, porque la cantidad que le ponemos de suero antiofídico es para revertir más o menos en base a la clínica que uno ve que es moderado grave para revertir la cantidad de veneno que inoculó. Bien, entonces, aquí este pequeño esquema que les hice viene a ser la hidrocortisona, esperamos. Viene paciente, ingresa hidrocortisona, ¿no? Esperamos 30 minutos, ¿no? Y los primeros 15 minutos la dilución va a ir lenta. Si el paciente no presenta ninguna reacción adversa, continuamos la infusión a pasar en 1 o 2 horas. Bien, en cuanto, dependerá mucho de la cantidad de suero antiofídico que se utilice. No, mayormente se puede diluir entre 200, 300 cc de suero fisiológico. Tampoco es que le vamos a poner las 15 ampollas o las 10 ampollas en 1 litro, en 1000 cc de suero fisio. Bien, entonces más o menos entre 200, 300 de suero fisiológico porque tiene que pasar rápido en 1 o 2 horas. ¿Qué suero antiofídico me sirve o me funcionan en este tipo de accidentes? Sobre todo Botrops, ¿no? Me sirven todos los que tenemos disponibles, ¿no? Sobre todo, como había mencionado en la primera clase, tenemos el amarillo, ¿no? Y el azul, ¿no? Que el amarillo es un suero antiofídico botrópico laquésico, ¿no? Y el azul es un polivalente, ambos son polivalentes, suero antiofídico botrópico crotálico. Acá ustedes pueden leer claramente el nombre. Si no se acuerdan, ¿me sirve para Botrops? Sí, aquí dice Botrops, ¿no? La diferencia es que este me sirve para el laquesis también y este me sirve para la cascabel. Pero también estos son de administración o de cierta manera son gratuitos. Pero tenemos otro que es el suero antiofídico Biol, que es argentino y este también nos sirve para el Botrops y el Crotal. Entonces, ¿cuánto va a ser la dosis? Por ejemplo, si tenemos un caso leve de un accidente botrópico, podemos administrar 6 ampollas de suero antiofídico, ¿no? 6 como mínimo. Yo sé que algunas veces hay guías que se ven 2 a 4. Nosotros, por experiencia que hemos venido teniendo, ¿no? En el centro ya hace muchos años, y bueno, en base a lo que hemos visto, que siempre se le administraban 2 o 4, como dicen algunos, pero siempre se tenía que readministrar, se llegó a la dosis mínima de 6 ampollas de suero amarillo como mínimo en casos leves, ¿no? En casos moderados de 8 a 10 ampollas y en casos graves 12 ampollas del amarillo, ¿no? Pero como podemos ver, acá por ejemplo, cada 10 ml de este vial me neutraliza 25 miligramos versus el azul, que es el botrópico crotálico, me neutraliza cada 10 ml, me neutraliza menos cantidad, 12.5. Entonces, ¿qué significa? Que si yo no tengo el amarillo y quiero usar el azul, tengo que usar mayor cantidad. En casos botrópicos, en el accidente ofídico leve, usamos 10 ampollas. Imagínense la diferencia de 6 a 10.
¿no? Y en casos moderados graves, usamos 15 ampollas, ¿no? Del suero azul. En casos de usar un suero antiofídico biol, en casos leves, usamos 8. Y en casos moderados graves, usamos 16, ¿no? Entonces, siempre administración de cortisona, esperamos unos 30 minutos, ¿no? Y en base a la cantidad de suero se indica, por ejemplo, 6 suero antiofídico polivalente o trópico laquésico diluido en 200 de cero de suero oficio a pasar en 1 hora. Los primeros 15 minutos lentos, posteriormente, si no presenta reacción adversa, continuar con la infusión, ¿no? Y bueno, tenemos otro género que es el laquesis, o también llamada como púa, puga, pucarara, surucucu, cascabel muda, cascabel púa, ¿no? Es una de las víboras más grandes que hay también en Sudamérica, ¿no? Y bueno, el veneno o la acción es idéntica, es lo mismo que el accidente botrópico, es lo mismo que expliqué hace minutos, perdón, proteolítica, coagulante, vasculotóxica, hemorrágica, pero aparte tiene un efecto específico, que es la estimulación parasimpática. Y esto va a ser también cómo lo vamos a diferenciar, porque acá vamos a tener bradicardia, diarrea, dolor abdominal tipo cólico, ¿no? Cuando este tipo de ofidios muerde. Y aparte, otra cosa también va a ser diferente. Miren el tamaño de la puntura, ¿no? Al ser víboras tan grandes, obviamente la cabeza es más grande, ¿no? Y bueno, acá podemos observar el tamaño. Ellas al ser grandes también lo que hacen es que muerden bien alto. Por ejemplo, en la rodilla, ¿no? O de la rodilla para arriba, en muslo, ¿no? Porque son grandes, ¿no? Se paran en su cola y pueden morder elevadamente. Versus las otros mayormente en pies, dedos o si no manos cuando alguno de los pacientes o trabajadores mete la mano en la cueva del tatú, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también ellas se esconden y ahí pueden haber ese tipo de accidentes, ¿no? También cuando están de noche y ellos van a orinar, etcétera, también. ¿Cuáles son las manifestaciones locales? Como dije, ¿no? Parecido al otro. Dolor, edema, equimosis, sangrado local, flictena y la necrosis. ¿Cuáles son las manifestaciones sistémicas? Lo mismo, la hemorragia y el shock que puede presentarse asociado, ¿no? A lo vagal. La bradicardia, la diarrea, el dolor abdominal cólico y la hipotensión arterial, ¿no? Y aquí podemos ver, miren la distancia entre una puntura y otra, ¿no? Y el tamaño de la puntura, ¿lo pueden ver? Entonces ahí podemos diferenciar, o eso puede ayudarlos a diferenciar, por ejemplo, entre una laquesis y un botro, porque la clínica va a ser similar, ¿no? Y bueno, estos pacientes pueden tener un dolor abdominal que el botrópico, el accidente por botro, no lo va a tener. Bueno, y en este tipo de casos no existe el leve. Aquí, si fue un accidente botrópico, plaquésico, mejor, o es moderado o es grave. Bien, entonces, cuadro clínico, moderado, dolor y edema en lugar de la mordedura, ¿no? Edema ascendente, hemorragia local, hemorragia sistémica, y ambos pueden venir de los efectos vagales acompañados. Diarrea, dolor abdominal, bradicardia, estado general conservado, ¿no? Y aquí podemos tener un tiempo de coagulación prolongado, o sea, pasó los 10 minutos, está entre los 10 y los 30. Y en el grave, dolor, edema en el lugar de la mordedura, edema ascendente intenso, hemorragia local y sistémica, ampollas, necrosis, shock hipovolémico y puede también acompañarse los efectos vagales, la diarrea, el dolor abdominal, la bradicardia, hipotensión, estado general, y el estado general está comprometido, ¿no? Y aquí lo que tenemos es un tiempo de coagulación incoagulable, o sea, pasaron los 30 minutos y no coagula. ¿Qué laboratorio los vamos a pedir? Y lo voy a repetir hasta que terminemos de hablar de ofidio, para que no se olviden: hemograma, recuento de plaquetas, todo el coagulograma, sobre todo el tiempo de coagulación, ¿no? Ahora, esto es importante antes que se me olvide. En caso que ustedes no tengan un laboratorio en su centro de salud o estén muy alejados y quieran más o menos tener una idea del tiempo de coagulación, se puede hacer el tiempo de coagulación manual, que ahí lo que se hace, bueno, tienen que tener igual por lo menos los frascos, ¿no? Los no heparinizados, ¿no? Porque obviamente no quiero que tenga este, el factor coagulante, ¿no? O sea, tiene que ser un tubo seco. Tubo seco, le ponen unos 5 cc de sangre del paciente y cada minuto lo van moviendo. Van moviendo el tubo, ¿no? A ver, aquí enciendo la cámara para más o menos mostrar. Se pone el tubo en la mano y
cierran la mano, ¿no? Y cada minuto van moviendo el tubo, ¿no? Y al minuto abren y miran, ¿hay coágulo o no hay coágulo? Ok. Segundo minuto, ¿hay coágulo o no hay coágulo? Así hasta que puedan ver el primer coágulo, es su tiempo de coagulación manual y es válido también. Bien, bueno, tiempo de protombina, fibrinógeno, eso no se puede hacer manualmente, pero eso sí o sí hay que tener después el valor de un laboratorio, ¿no? CPK, urea, creatinina y examen de orina. Tratamiento, lo mismo, ¿no? Lavado de zona afectada, mismo reposo, torniquete, que quitarlo, tranquilizar al paciente y la hidratación basal. Tratamiento hospitalario, lo mismo. Los 15 a 30 minutos antes de administrar, ¿no? Antes de administrar el suero antiofídico, el antiveneno, la hidrocortisona. Esperamos 30 minutos, ¿no? Y le podemos administrar el suero antiofídico, que ahora vamos a ver cuál es, ¿no? La clorfeniramina o difeniramina, también, como había mencionado, es porque se ven las reacciones adversas al suero, que son las inmediatas, porque también hay las tardías. Pero las inmediatas vienen a ser el rash, ¿no? El prurito, por ejemplo, ¿no? Que llega a presentar el paciente. Cuando eso pasa, que el paciente presenta una reacción adversa al suero, lo que hay que hacer es parar la infusión, unos 10 minutos, administrar el antihistamínico, esperar un poco y después continuar con la infusión más lentamente. ¿Bien? Porque el paciente tiene que recibir el antiveneno, tiene que recibirlo. Y aquí, cuando es un accidente laquésico, el único suero antiofídico que no sirve es el amarillo. No me sirve el azul, no me sirve el viola. Entonces, por eso es importante siempre identificar bien, ¿no? La mordida, identificar bien la clínica, si es un accidente botrópico o si es un accidente laquésico. Porque si ustedes, si es un accidente laquésico y ustedes le están poniendo suero azul o le están poniendo suero viol, no va a revertir nada, ¿no? Porque esos sueros no están hechos para revertir el veneno de la laquesis. Entonces el paciente igual no va a mejorar y bueno, en los casos graves sabemos cuál es el desenlace. Entonces, cuando son los accidentes laquéticos, ¿no? Mínimo, como son casos moderados a graves, sean mínimo 10 viales, mínimo entre 10 a 15 viales y de ahí dependerá obviamente de la gravedad. En los casos moderados 10, en los casos graves 15, ¿no? Como es una dosis elevada de viales, ahí eso se puede diluir entre 300, 400 cc de suero fisiológico a pasar en 1 a 2 horas, ¿no? Lo importante, el seguimiento, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si el suero antiofídico que nosotros administramos o no fue la dosis correcta, ¿no? Porque a veces ha pasado que se les ha administrado, pero de cierta manera se ha vuelto a readministrar. Pero eso pasa cuando no se evalúa bien la clínica, ¿bien? Entonces, hay que evaluar la respuesta al suero antiofídico y cómo lo vamos a hacer. Como dijimos, la intensidad del dolor. Ustedes van a ver que cuando el paciente ingresa es un dolor muy intenso que posteriormente al suero el mismo paciente va a referir disminución. Entonces hay que palpar el miembro afectado. Pálpenlo al ingreso y después de que se administre el suero vuelvan a palpar y le preguntan al paciente, ¿siente dolor? ¿Siente dolor? Mientras van de cierta manera llegando al sitio de la puntura, no porque no empiecen directamente palpando ahí, sino un poco más alejado, acercándose siempre al lugar de la mordedura. Bien, edema. Bueno, el edema yo sé que muchas veces lo pueden medir, lo pueden pintar, etcétera. El edema va a ser una de las clínicas que más va a tardar en irse. En los accidentes ofídicos, el edema puede tardar hasta 2, 3 semanas en irse, o sea, es parte de la evolución clínica de estos pacientes. Entonces, hay que darle tiempo. Si el paciente persiste con el edema muy intenso, y bueno, va a persistir con el edema, pero lo que nos interesa es que tenga menos dolor y lo que nos interesa es que los laboratorios hayan mejorado, ¿no? Y aquí viene también cuándo solicitar el laboratorio. Si bien hablamos del ingreso, al ingreso, cuando el paciente entra a la emergencia, terminamos de pasar el suero antiofídico y hay que esperar 12 horas para volver a pedir un nuevo laboratorio. Nunca antes. ¿Por qué? Porque hay que darle el tiempo, ¿no? Al antiveneno de que haga su efecto, ¿no? Hemos tenido casos de que, ay, doctora, le han puesto el suero antiofídico y a la hora ya le volvieron a medir el tiempo de coagulación y seguía alterado. No, que doctora, le vamos a readministrar más. No, no hay que readministrar más, hay que tener paciencia. Esperan 12 horas
y recién le pueden pedir un nuevo control laboratorial, los mismos que hablamos hace rato, los mismos, ¿no? Uno a las 12 horas, otro a las 24 horas, ¿no? Entonces, sobre todo para evaluar sin duda lo sistémico, ¿no? La alteración de la coagulación. Ante la persistencia de las manifestaciones clínicas, hay que considerar la readministración de 2 a 4 viales. No soy amiga de esto, porque por vivencia propia, si uno hace un buen diagnóstico y clasifica bien el cuadro, no es necesario readministrar. Bien, entonces, bueno, tenemos ahora el género Crotalus, ¿no? O Crotalus durisus terrificus, que es la única especie de Crotalus que tenemos a nivel Sudamérica, el Crotalus durisus, ¿no? Sino también llamada la cascabel chonón, ¿no? Aquí podemos ver el color también que varía, ¿no? Es un color más amarillento mostaza, ¿no? Y podemos ver que igual tiene como unas figuras en rombo, ¿no? Y bueno, estas son, justo esta foto la tomé una vez que fui al campo y encontraron una y ahí podemos verla, ¿no? Y podemos ver cómo claramente se observa el chonón. Y como anécdota voy a contar esto, porque los pacientes es muy común que digan, yo estaba en el campo y escuché sonar el chonono, que muchas veces no es verdad. O sea, que ustedes no se dejen llevar por eso de que se escuchó, el paciente dijo que escuchó chonono y es cascabel. No, porque ¿qué pasa? Como las víboras son muy ágiles, se introducen en el medio del campo, de los pastizales, entonces ese, ese andar o ese ir rápido hace que las mismas plantas suenen. Entonces se ha visto que no siempre es una cascabel, entonces eso no es un criterio de que ustedes piensen de que es una crotal o una cascabel. Bien, bueno, aquí podemos ver algunas otras, ¿no? El chonono y bueno, la mordida. El accidente crotálico, ¿cuáles acciones del veneno? A diferencia del Botrops, la Botrops no tiene nada neurotóxico. Vimos, no tiene nada neurotóxico. O sea que no va a tener nada, si es algo, si ustedes piensan que es Botrops y empieza con algo neurológico, no es Botrops. Empecemos por ahí. Bien, el Crotalus es neurotóxica, ¿no? Por su neurotoxina crototoxina con acción presináptica e inhibe la liberación de la acetilcolina. O sea que lo que tiene es una parálisis motora, ¿no? Y miotóxica, también genera rhabdomiólisis y sobre todo genera esta mioglobinuria, que ahora vamos a hablar bien de esto, que es como es una manera de diferenciar una especie con otra, ¿no? Porque la mioglobinuria que genera es solo de esta especie. Bien, ¿y por qué pasa esto? Bueno, pues la liberación del contenido intracelular al plasma, principalmente, ¿no? Por la mioglobina, ¿no? Tenemos también, a raíz de eso, por una rhabdomiólisis, podemos tener una afectación renal, ¿no? Una lesión tubular por mioglobinuria o por acción directa del veneno también, y también tiene su efecto coagulante, ¿no? Lo mismo, actúa en la cascada de la coagulación, en el factor 10, acción tipo trombina y convierte el fibrinógeno en fibrina y sangre incoagulable, fibrinógeno indetectable. Es todo lo demás muy parecido, pero ¿por qué se diferencia? Porque es neurotóxica, ¿no? Empieza con una tosis palpebral, ahora vamos a ver las demás clínicas y siempre descendente. Pero podemos ver esto que la Botrops no nos da inicialmente, ¿no? Entonces, la nefrotoxicidad, la mioglobinuria, y es por eso que ustedes vieron que al principio dice examen de orina o pedir los frasquitos. ¿Por qué? Porque cuando no se ha visto el opidio y no hay tanta experticia en la clínica, de cierta manera, lo que se pide, no les piden, o uno también les pide estos frascos de orina. ¿Para qué? Para que orinen. No para que orinen y nosotros podamos ver en la evolución el color de la orina. Si vemos que tiene una mioglobinuria, vemos este color rojizo, ¿no? Negruzco en los casos más graves, ahí podemos ya catalogarlo como un crotálico, ¿no? ¿Cuáles son y aparte, qué más? Tiene manifestaciones locales poco evidentes versus un Botrops, ¿no? Vimos el Botrops, las dos punturas, sangrante, edema, equimosis, etcétera. Pero acá la lesión es poco evidente, tiene dolor, sí, parestesias también, se puede observar las punturas, ¿no? Y un eritema y enrojecimiento también. Pero, a diferencia del otro, ¿qué es lo que tiene? La parálisis muscular siempre de arriba para abajo, descendente. ¿No? La tosis palpebral, que ustedes le piden al paciente que abra los ojos, que abra los párpados, el paciente intenta lo más que puede, pero como tiene esa flacidez, ¿no? La parálisis de los músculos oculares extrínsecos, no pueden y se le bajan. Así como vemos a este paciente, ¿no? Que lo intentaba, pero no podía por la misma parálisis, ¿no? Bueno, y a raíz de eso también se puede tener una diplopía, visión borrosa, adormecimiento de la cara, de la lengua, disfagia,
Ellos mismos refieren que les cuesta hablar en ocasiones o que la lengua la sienten pesada, ¿no? Parálisis de los músculos respiratorios. Y bueno, es ahí donde hay que tener mucha atención sobre todo, ¿no? Porque si hay una insuficiencia respiratoria, hay que proteger vía aérea, ¿no? Pero todo eso obviamente hay maneras de revertirlo y es con el antiveneno, ¿no? Hemorragias, mialgias, aumento de CPK, transaminasa y bueno, como dije, la orina. Miren esta orina, ¿no? La mioglobinuria. Acá podemos ver cómo estos pacientes a veces ingresan con orinas claras, pero en la evolución vemos ya la coloración, ¿no? Esto se pide en caso de que no tengamos la imagen o que no se piense, o que se piense que es un problema. Bien, entonces, evaluación de las manifestaciones clínicas, siempre evaluación del estado general, como en todo paciente, signos vitales, y manifestación de la neurotoxicidad. Fases neurotóxicas o miasténicas, la diplopía, lo ya mencionado, ¿no? La rhabdomiólisis, controlar la función renal, la diuresis, el color de la orina, ¿no? Y el sangrado. Entonces, aquí también tenemos cuadros leves, moderados, graves. En el leve tenemos dolor, fase miasténica, ¿no? El párpado caído, que puede estar ausente o puede empezar tardíamente. ¿No? La mialgia que está ausente, la orina puede ser normal, ¿no? Y la oliguria también está ausente. Un tiempo de coagulación normal o prolongado, y en lo moderado, dolor, fase miasténica, está discreta o evidente. Ya en el moderado está presente, ¿no? Diplopía, tos palpebral, mialgia, orina roja, oliguria ausente, estado general conservado, y tiene un tiempo de coagulación prolongado. Y en el grave ya tiene una postración, muchos vómitos, la fase bien miasténica, bien delimitada, la tosis palpebral, la visión borrosa, la disartria, mialgia intensa, orina oscura, ¿no? Y ahí ya se puede observar la insuficiencia renal a nivel laboratorial o el paciente no está orinando, ¿no? Insuficiencia respiratoria y el estado general está comprometido y podemos tener ahí un prolongado e incoagulable tiempo de coagulación. Laboratorio, los mismos que ya mencionamos. Vamos a pedir lo mismo, ¿no? La CPK sobre todo y el examen de orina, pedir el frasquito de orina y que se compren unos 5 o 6 frascos para que cada vez que el paciente quiera orinar se lo controle. Tratamiento hospitalario, aparte de todo lo mencionado, aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de la rhabdomiólisis. Los pacientes llegan a tener una CPK arriba de 3.000, 4.000, 5.000 en ocasiones. Entonces hay que cuidar bien el riñón, ¿no? Hidratación para lograr una diuresis adecuada. En caso de oliguria, considerar el uso de furosemida o manitol, ¿no? Y controlar la función renal. Y bueno, antiveneno, suero antiofídico, ¿no? Y aquí tenemos el suero antiofídico azul. Aquí nos sirven estos dos, ¿bien? El suero antiofídico azul, que como podemos ver el nombre, es botrópico crotálico, ¿no? Y el suero antiofídico viol. Vemos que acá el amarillo no nos sirve. Entonces, si es un crótalo y ustedes le ponen amarillo, va a ser lo mismo, como si nada, porque no va a contrarrestar el veneno de esta especie. Entonces, acá solo nos sirve el amarillo y, perdón, solo nos sirve el azul o el viol. ¿Cuánto es lo que vamos a dar? Bueno, en los casos leves vamos a dar 10 viales, ¿no? Estoy obviando la parte que ya mencioné bastante de administrar hidrocortisona previamente, 30 minutos antes de la administración, ¿no? Y después administrar el suero antiofídico, ¿no? En los leves 10 viales, en los moderados, en los casos moderados es administrar 20 viales, imagínense la cantidad porque obviamente la gravedad es mayor, ¿no? Y en los casos graves es de 20 a 30. Entonces, en los casos leves, 10 mínimo, en el caso moderado de 10 a 20 y en los casos graves, ¿no? De 20 o más, ¿no? Y el suero antiofídico viol, ¿cuánto es lo que vamos a dar? Es lo mismo. En ambos viene a ser las mismas dosis, ¿no? En el leve 10 viales, en el moderado de entre 10 y 20, mayormente se da 15, ¿no? Primero es leve 10, moderado 15 y grave 20, ¿no? Entonces, obviamente, como son bastante viales, se les da con una concentración un poco mayor de suero fisiológico para que no esté tan concentrado el suero antiofídico, ¿no? Entonces eso se lo puede dividir, si son 20, por ejemplo, en 400 cc de suero oficio, acordándonos que le estamos aumentando también, cada vial tiene 10 ml, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento de este accidente? Evaluar la respuesta clínica y cómo vamos a saber en este caso que nuestro antiveneno o la dosis fue correcta, ¿no? Sobre todo con el color de la orina. Podemos ver acá, ¿no? Como la mioglobinuria muy marcada, pero una vez vemos, ¿no? La mejoría, vemos cómo la orina se va aclarando, ¿no? Hasta que la orina es clara, si la orina posteriormente es clara, ¿no? Ya sabemos que el tratamiento fue eficaz,
¿no? Hay que controlar, siempre muy estricto, ¿no? Función renal, etcétera. Lo mismo, administramos suero antiofídico, antiveneno, esperamos y volvemos a pedir laboratorio a las 12, 24 horas posteriormente. ¿Cuánto tiempo un paciente tiene que estar ingresado? Dependerá de la gravedad del cuadro clínico, dependerá si en el transcurso de las horas o del día no se infecta también, ¿no? Entonces, posteriormente, ya curado el cuadro, la antitetánica. Ante la persistencia de mioglobinuria, hay que considerar la administración de 5 a 10 ampollas más de suero azul o suero biol. Y bueno, tenemos el accidente lapídico de una de las víboras más hermosas que hay, ¿no? Que es la serpiente coral, y la vamos a reconocer por los colores, ¿no? Por las triadas sobre todo, ¿no? Que es roja, negra y con sus separantes amarillo, ¿no? Y este veneno es simplemente neurotóxico, no tiene más efecto. Bien, en este caso no vamos a ver la mioglobinuria como vimos en el crótano. Bien, y es solo neurotóxico. El veneno tiene una acción predominantemente neurotóxica debido a la ausencia, debido a la presencia de neurotoxina, ¿no? ¿Y dónde actúa? A nivel postsináptico, compitiendo con receptores nicotínicos de acetilcolina, similar al curare, si algunos lo conocen, y la presináptica inhibiendo la liberación de acetilcolina. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La manifestación clínica es poco evidente. Este fue un caso clínico que escribimos hace unos años, cuando tuvimos, de cierta manera fue el primer caso en Uruguay porque habían pasado 40 años y no se tenían los accidentes por este tipo de especie, pero en el país lo tenemos. No es tan común, pero lo tenemos, por lo menos unos 2 o 3 al año lo recibimos, ¿no? Y podemos ver, miren la lesión, aparte miren la boca, la cabeza es así de chica y no son agresivas. Entonces, cuando ellas muerden es porque el paciente está manipulando a la víbora como le estaba haciendo este paciente, y aquí podemos ver la punturita pequeñita, pequeñita, y no sangra, porque su efecto es neurotóxico. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones? Parestesia, vómitos, tosis palpebral, oftalmoplegia, parálisis facial, disfagia, parálisis de los músculos respiratorios y insuficiencia respiratoria. Van a decir ustedes, pero se parece un poco al crotálico. Sí, pero miren que ustedes acá han visto que no hay mioglobinuria y no hay nada de afectación de la coagulación, ¿no? Y todos los casos son considerados graves. Los laboratorios vamos a solicitar los mismos, las medidas iniciales también las mismas que mencionamos, ¿no? ¿Y cuál va a ser el tratamiento en este caso? Sin duda hay suero antiveneno para antimicrurus, de cierta manera, para este género, pero en el país no lo tenemos disponible. Pero ¿qué pasa? No hay que asustarse, ¿no? Como lo que tiene es una insuficiencia respiratoria por parálisis de los músculos respiratorios, hay una manera de poder sacar al paciente adelante y con vida, como con una buena protección de vía aérea. Nada más, ¿no? Entonces, en caso de envenenamiento se debe monitorizar. Siempre, todo paciente que tenga un accidente por esta víbora, hay que monitorizarlo 24 horas porque puede aparecer la neurotoxicidad en ese tiempo. En caso de presentarla, si tiene algo de lo neurotóxico mencionado, ingresa a cuidados intensivos, no con probabilidad de intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Se debe considerar en los casos sin compromisos respiratorios el uso de anticolinesterásico, y si bien el resultado clínico del antiveneno es un poco controversial, su uso para evitar la progresión de la neurotoxicidad es recomendado por los centros toxicológicos de referencia. Por ejemplo, en este caso que nosotros fue el que recibimos de este paciente, no teníamos en Uruguay tampoco el suero porque no son sueros que en muchos países de Latinoamérica no están disponibles, ¿no? Y que nos llegue de Brasil iba a tardar más de un día seguro. Entonces el paciente lo tuvimos intubado aproximadamente 3 días, consciente, intubado, ¿no? Y salió adelante sin ninguna secuela, ¿no? Entonces, ¿existen? Sí, existen. Un vial neutraliza 10 miligramos de veneno, ¿no? Y en caso de insuficiencia respiratoria se realiza, ¿no? La intubación traqueal y ventilatoria mecánica. ¿Se puede usar neostigmina? ¿Por qué? Por inhibidor reversible de las colinesterasas, ¿no? De cierta manera, un antagonista competitivo de los efectos muscarínicos. Entonces, ampollas con 0.5 miligramos por ml, ¿no? Adultos y adolescentes, 0.5 miligramos cada 4 horas, y en los niños 0.05 miligramos por kilo de peso cada 4 horas. Antes de cada dosis de neostigmina, administrar atropina, ¿no? Pero bueno, como ven, igual esto puede ser un tema un poco complejo, entonces simplemente hay que observarlo y si tiene algún síntoma respiratorio, se lo intuba. Hace poco, 2 semanas exactamente, tuve un caso de un paciente que él juró, pero juró que la había mordido, que él no la estaba molestando, ¿no? No tenía tampoco las punturas, pero sí mostró la víbora, ¿no? Mostró la víbora y él dijo que se le colgó. Es muy raro,
pero bueno, él dijo, la maté y es esta. No, me mostró la víbora y era una coral verdadera. Porque existen también las corales falsas. ¿Y cómo las vamos a diferenciar? La coral verdadera tiene anillos enteros de colores, versus la coral falsa, la barriguita, de cierta manera, la pancita es otro color, es blanquito, ¿no? Y bueno, estas son algunas fotos de algunos de mis pacientes que han tenido alguna reacción adversa al suero antiofídico, ¿no? Entonces, miren esto. Y esta fue porque a una paciente le pusieron 2 ampollitas del suero antiofídico por si acaso para que revierta algo. Cuando yo la recibí, iniciamos con la dosis correcta y la paciente no me soportó. Tuve que cambiar nuevamente 2 veces. Le dieron amarillo, empecé con el amarillo porque era un botrópico, la reacción adversa fue muy grave, tuve que pasar al azul, la reacción adversa no me lo toleró y recién tuve que pasar al viol y eso fue la única que la paciente me toleró. Entonces, por eso, si no tienen una dosis suficiente de suero, por favor no lo administren. Bien, deriven al paciente en los lugares o en los hospitales donde tengan la dosis correcta. Bueno, y estos son efectos adversos que pueden presentarse, no hay que asustarse, se la coloca antihistamínico y posteriormente continuar. Entonces, también existen los otros accidentes ofídicos, ¿no? Que son las culebras, ¿no? Como sabemos, mordedura con trayecto en arco, ausencia de signos, como ser edema, hemorragia, fascia miasténica, o sea, no tienen nada más que las 2 punturas, o si no, se puede ver como un arco, como podemos ver acá, o un arañazo, ¿no? Y el tiempo de curación está normal, ¿no? Como podemos ver, este paciente acá se hizo torniquete y podemos ver, porque muchas veces las culebras tienden a prenderse, ¿no? Entonces el paciente la termina jalando y también es por eso que ellas hacen como este rasguño, ¿no? Y es también, a ver, aquí, creo que no traje la otra foto, pero se ve como un arco, ¿no? Entonces lo vemos acá y a veces se puede ver como aquí, como un arquito, ¿no? Entonces, existen culebras como ser la de género Filodrias, que son las colores verdes, que pueden tener algún tipo de efecto de alteración de la coagulabilidad. Ante la duda, si ustedes ven esto, se pueden quedar un poco más tranquilos, pero es mejor no jugársela y todo paciente que ha sufrido una mordedura, pedirle todos los laboratorios y observarlo unas horas. Bien, bueno, aquí otras fotos de unas reacciones adversas, ¿no? De otros pacientes, como podemos ver acá, ¿no? Así que bueno, también puede pasar. Y es más común con el suero antiofídico azul que con el amarillo, por ejemplo, ¿no? Y ya para terminar, y iré un poco más rápido, arañas, ¿no? Hablando solo un poco de importancia médica, ¿no? Son artrópodos de clase arácnidos que incluyen también alacranes, ácaros, garrapatas. Entonces, en el país tenemos 4 especies que son de más importantes a nivel médico, como ser la Latrodectus, que todos la deben conocer, que es la viuda negra, la Loxoceles, que es la araña del rincón o la araña violinista, que la tenemos en nuestras casas, la Foneutria, la araña del bananero, o si no también la licosa. La Loxoceles laeta, ¿no? Está distribuida en América, en Europa y en África, ¿no? Y bueno, de cierta manera es la más pequeña y es la más tóxica de todas las especies, ¿no? ¿Dónde ellas habitan? En el hogar y en el peridomicilio, ¿no? Lugares oscuros y secos y toleran temperaturas de 8 a 43 grados. Tiene hábito nocturno sobre todo, ¿no? ¿Y por qué se le llama Loxoceles laeta o también por qué se le llama araña violinista? Porque en el cefalotórax dorsal, como pueden ver acá, tiene la forma de un violín, ¿no? Y aparte el tamaño, imagínense, es muy pequeña, mide de 1 a 5 centímetros, ¿no? Y aquí podemos ver el violín, ¿no? También se la llama araña del rincón, araña marrón, araña violinista, sobre todo, araña parda, ¿no? Y en Sudamérica se la conoce, o hay, mejor dicho, de las especies de los oceles, está la laeta, la intermedia y también la gaucho, ¿no? Si hablamos un poco del veneno, bueno, el veneno del oxocele tiene algunas enzimas y una específica que es específica de esta araña, que es la esfingomielinasa D. Bien, también tiene proteasas, peptidasas, factores difusores, etcétera, ¿no? El aumento de selectina es el encargado de que los neutrófilos pasen a los tejidos y ahí tengamos la lesión dermonecrótica. Tiene liberación de citoquinas y quimiquininas, ¿no? Y esa es la generada de la inflamación. También puede generar isquemia por la agregación plaquetaria, ¿no? Activación del sistema del complemento, y esto es muy importante porque esta araña genera una hemólisis, ¿no? Este hemólisis nos va a generar una insuficiencia renal y muchas veces esta araña nos genera un cuadro de una coagulación intravascular diseminal y también genera nefrotoxicidad, ¿no? Por la rhabdomiólisis misma. Tiene 2 cuadros.
el cutáneo y el visceral. El cutáneo es netamente cutáneo y se queda en piel y no pasa a más. No, se pueden evidenciar dos pequeñas punturas porque al ser muy chica, si tiene un leve edema, ya no se ve la puntura. Bien, entonces puede que no las vean. Puede tener un edema local indurado, eritema, dolor leve a severo, aparece de 2 a 8 horas el accidente porque tiene un tiempo de latencia también el veneno en empezar, ¿no? Se puede ver reflictena serosa o serohemática, que eso aparece a las 12, 24 horas. Las primeras 6 horas es un leve dolor, bien, el paciente siente como que algo le picó y ahí queda, ¿no? Que quizás inicialmente no le da mucha bola, que después persiste el dolor y es por eso que consulta o consulta ya con una lesión necrótica. Bien, tiene la flectena serosa o serohemática que aparece a las 12, 24 horas, ¿no? Que es como una ampolla que no hay que reventar, ¿no? Y posteriormente aparece lo que es la placa marmórea o si no también llamada la placa livedoide, ¿no? Que son lesiones hemorrágicas focales mezcladas con áreas pálidas, como podemos ver acá, ¿no? Y áreas pálidas de isquemia también, ¿no? Es como un color medio violáceo azulado. La necrosis aparece entre el tercer y el cuarto día, ¿no? Y después posteriormente la ulceración es lenta y tarda en cicatrizar hasta 1 o 2 meses. Bien, hemos visto bastante que mayormente se lo tratan como una infección X, entonces por eso igual es importante el agente causal, ¿no? Preguntar qué estaba haciendo el paciente. Ahora lo que estamos viendo muy común o lo que se ve muy común es en las ropas, por eso siempre es importante que ustedes les enseñan a los pacientes a sacudir. Cuando se está saliendo o se está entrando al invierno, mejor dicho, o tenemos alguna campera, alguna chompa, algún abrigo guardado mucho tiempo, sacudan, porque ellas, como les gustan los lugares frescos, oscuros y son nocturnas, ellas se quedan ahí y se guardan. Entonces uno se lo pone y ella, obviamente, al sentirse agredida, va a picar. Y han sido de motivo de consultas muy frecuentes cuando se ponían las chompas. Por eso les digo el tema de eso. Igual los zapatos siempre hay que sacudir. Lo mismo que las camas no pueden estar pegadas a la pared porque si no va a ser fácil para ellas poder acercar. Y tenemos solo el cutáneo, que hablamos, ¿no? La lesión, que va a aparecer en las primeras 24 horas, la placa livedoide, que posteriormente va a una necrosis, bien, y nada más. Ahí el tratamiento es sintomático. En caso de que tenga alguna lesión por necrosis, no hay que administrar ningún tipo de crema, simplemente esperar que la lesión cumpla su evolución. Pero tenemos este caso que es más grave, que es el oxocelismo cutáneo visceral, y aquí viene a ser un moderado o un grave. Moderado, agregado a lo clínico cutáneo que tiene, se agrega un compromiso sistémico que se observa en las 48 horas. Fiebre, astenia, cefalea, náuseas, vómitos, exantema. Y el no grave ocurre con una rápida evolución que es en las 24 a 72 horas, hemólisis, coagulación intravascular diseminada e insuficiencia renal aguda. Y ahí el tratamiento específico es el suelo antiloxoceles polivalente. La pregunta es, ¿lo tenemos en el país? No lo tenemos en el país. Entonces, inicialmente el tratamiento va a ser corticoide. Entonces, tratamiento local. Analgésicos, pueden usar cualquiera. No romper flectenas, no aplicar cremas en la lesión. Y si ven que hay una infección, pueden usar antibióticos, sobre todo para cubrir estafilococos aureus, biógenes y eventualmente algún agente anaeróbico. El uso de corticoide en la lesión no se ha asociado a un retardo en la cicatrización de la herida, según no las publicaciones médicas científicas. Por eso no recomendamos el uso de corticoides vía tópico, ¿no? Y a nivel visceral deberíamos de usar, en los mejores casos, el suero, ¿no? El antiveneno y, bueno, sin duda también administrar antihistamínicos, tratamiento sintomático, corticoides, que puede ayudar a disminuir el edema. Pueden usar dexametasona o hidrocortisona, libre de cualquiera que ustedes quieran usar. Y posteriormente no se olviden de la vacuna antitetánica. ¿Cuándo está indicado el suero? Cuando el paciente tiene una hemólisis, ¿bien? Entonces, tenemos el suero Butantan o existe el suero Butantan, ¿no? Y la dosis son 10 ampollas, hacemos lo mismo, hidrocortisona previa, esperamos 30 minutos y las 10 ampollas las diluimos en 200 cc de suero oficio a pasar los primeros minutos lentos posteriormente en 1 hora, ¿no? En algunos casos se puede plantear la administración hasta las 72 horas de la mordedura, ¿no? Y yo esto lo cuento como anécdota cuando estaba yendo a ver a un paciente a una clínica privada, que yo fui por otro paciente y me dice uno de los colegas, me dice, mira, llegó una picadura, anda a verlo. Ya, dale, lo miro. La voy, la veo a la chica, ya habíamos pedido los laboratorios, la lesión, mucho edema,
aparte se veía como un eritema un poco diferente, porque obviamente va a variar entre las loxoceles. Por ejemplo, las loxoceles, la ETA, genera un efecto bien necrótico, pero capaz en el país tenemos otro tipo de loxoceles que no genera tanto efecto necrótico, que no les puedo decir yo eso porque tampoco no hay ningún documento que me diga todos los tipos de loxoceles que tenemos en el país para que yo les pueda especificar, ¿no? Pero las loxoceles o generan lo cutáneo o lo hemolítico, ¿no? Entonces veo un aumento leve de las transaminasas en esta paciente. Ella había estado, se había puesto la ropa, la misma circunstancia que les cuento, y yo la veo después de 6 horas aproximadamente de la picadura. Una lesión un poco que no me gustaba para nada, no veía nada necrótico, pero sí eritema y dolor. Veo los laboratorios, un leve aumento de las transaminasas, y obviamente, ¿cómo vemos la hemólisis? ¿No? Con aumento de las transaminasas, podemos ver alteración de las bilirrubinas también, ¿no? Afectación del hemograma. Entonces, no me gustó y dije, bueno, te quedas hasta mañana, te voy a observar, ¿no? Y me acuerdo, me decían, ¿pero por qué vas a internar una picadura? Y yo, no, bueno, por la experiencia obviamente que uno tiene, le digo, no, yo quiero descartar que sea un lactocele. Le digo, entonces, bueno, eso fue en la mañana, tarde. En la noche, la paciente inició con vómitos intensos. Al otro día, la paciente estaba entrando a terapia, ¿no? Y posteriormente hizo una falla renal, hizo una falla hepática, ¿no? Que la sacamos a tiempo con un tratamiento sintomático porque no teníamos el antídoto. Entonces, eso capaz nos hizo que no hizo un cuadro hemolítico no tan grave, ¿no? Pero iniciamos obviamente hidrocorticoides, que sobre todo es el tratamiento de primera línea en estos casos cuando no tenemos el antídoto, ¿no? Pero a lo que voy es que no hay que minimizar estos casos, porque a veces se pueden sorprender, ¿no? La paciente la tuvimos en terapia una semana hasta que, bueno, finalmente salió con buena evolución a nivel sistémico y con mejoría clínica también de la lesión, ¿no? Y bueno, tenemos otra que sin duda ha sido muy emblemática en el medio, que es la latrodectis, ¿no? ¿Qué es el latrodectismo? Porque así se tiene que escribir en la historia clínica cuando les llega una picadura por viuda negra, ¿no? Latrodectismo o, si no, picadura por latrodectus. Bien, es el síndrome clínico que sigue el envenenamiento por mordedura de araña, género latrodectus, viuda negra, o si no, también llamada micomico, ¿no? Caracterizado por un síndrome netamente neurológico, ¿no? Como podemos ver, el género presenta características que la hacen fácilmente distinguibles de otros géneros, sin duda el color, ¿no? Podemos ver el reloj de arena en el área ventral, ¿no? Podemos ver que es bien redondita, es globosa, es brillosa, y tiene ahí unos peinecitos tarsales en el cuarto par de patas, sobre todo, ¿no? Y bueno, tiene este tipo de ojos, ¿no? Que podemos ver como se pueden ver acá, ¿no? Que las arañas tienen, por ejemplo, esas distinciones oculares que uno las puede diferenciar también, que no vamos a entrar a profundidad al respecto. Pero bueno, tenemos la Latrodectus matan, pero no todas son negras. Tenemos la geométrico, que es un poco rubia, ¿no? Entonces también es parte del género Latrodectus, pero obviamente tiene, ¿no? Su reloj de arena a nivel ventral, ¿no? Y podemos ver que no todas son iguales, ¿no? Pero no son iguales en figuras, pero son iguales en colores y esa es la manera de diferenciarlas, ¿no? Abdomen globoso con mancha roja, aparte que es muy pequeña, las hembras son más peligrosas y los machos miden de 3 a 6 milímetros de diámetro corporal. ¿Dónde están ellas o dónde se encuentran? En áreas de cultivo, en troncos, sobre todo debajo de las piedras, debajo de los troncos. No son domiciliarias, pero han habido casos a veces de que, bueno, quizás por estos temas ambientales que estamos viviendo ahora, están ellas ingresando. Principalmente la toxina del veneno, como habíamos hablado de la loxosceles, que tiene la estigmomielinasa D, ¿no? La Latrodectus tiene la alfa-latrotoxina, ¿no? Que es específicamente una toxina del veneno de esta araña, ¿no? Y aparte tiene enzimas hialuronidasa, fosfodiesterasa, ácido D-aminobutírico y muchos polipéptidos. Como dije, el tema de los venenos son a veces un poco de muchas enzimas y complejos, pero la alfa-latrotoxina es el componente principal y el responsable de la neurotoxicidad, ¿no? Provoca liberación adrenérgica y colinérgica en la unión neuromuscular presináptica, alterando la permeabilidad de los canales de sodio y potasio. Cuadro clínico, leve. Puede ser un dolor en el sitio de la lesión, eritema y listo, ¿no? Sudoración, mialgia, y en ocasiones también mareo. En el moderado, pero siempre se acompañan del dolor. La sintomatología presente en los cuadros leves tiene esto asociado a que
a espasmos, a contracturas musculares intensas y calambres también, ¿no? Taquicardia o bradicardia, alteración de la presión arterial y priapismo. Muchas veces cuando los pacientes tienen esta mordedura, el dolor es extremadamente intenso y siempre se irradia. Siempre se irradia, sobre todo, es muy mencionada el área eh, lumbar, ¿no? Yo siempre dicen la cadera, me duele mucho la cadera, ¿no? Y en el grave se acentúan las manifestaciones clínicas, se agrega la midriasis o miosis, confusión, alucinaciones, retención urinaria, broncoconstricción grave, ¿no? El abdomen en tabla, hipertensión grave, arritmia, falla cardíaca, edema agudo de pulmón y que puede conducir a la muerte. Pero siempre el dolor intenso. Yo he visto hombres tirarse en el piso del dolor y las mujeres que he tenido, que han sido madres, lo refieren como el dolor que es peor que un parto. Entonces, solo para que se asemejen ustedes un poco de la intensidad de este dolor, ¿no? ¿Qué laboratorio vamos a pedir? Los mismos, siempre pidamos los mismos en todo tipo de accidente animal ponzoñoso, ¿no? Hemograma y química, porque podemos ver leucocitosis, linfopenia, eosinopenia, hiperglicemia, hiperfosfatemia, CPK, electrolitos y sedimento urinario. En el electro podemos ver arritmia, bloqueos, inversión de T, alteración del ST y prolongación del QT. El veneno de la araña viuda negra o la Trodectus es muy similar al escorpión, ¿no? ¿Se parecen? ¿Cuál es el tratamiento? Lo mismo, las medidas generales, debido a la acción neurotóxico y al eventual compromiso cardiovascular, porque es una lluvia de catecolaminas, ¿no? Por eso también tenemos lo cardiovascular involucrado, es necesario realizar monitoreo cardiológico continuo, ¿no? Los casos graves tienen que ser trasladados, ¿no? En lo posible a una unidad de cuidados intermedios, realizar antisepsia local y utilizar analgésicos si fuese necesario. En estos casos, escala de dolor, ¿no? Empezamos con los AINES, etcétera, después vamos a los opiáceos y pueden usar morfina sin pena. Tienen todo el criterio y todo el aval científico para usarlo en este tipo de casos si no tienen el antiveneno tempranamente. No, y el antiveneno, la administración del antiveneno revierte el cuadro clínico generalmente de manera muy rápida, ¿no? Y bueno, hay que siempre evaluar la necesidad de profilaxis antitetánica, no nos olvidemos que en los niños siempre hay que controlar el carnet de vacunación y en los adultos, bueno, se los vacuna. ¿Cuánto es la indicación del antiveneno? Siempre lo mismo, hidrocortisona previo y después el suero antilatrodex, ¿no? ¿Cuánto es la dosis? Dice siempre 1 o 2 viales. En lo moderado, 1 vial y en lo grave, 1 a 2. En todos los casos que nosotros hemos recibido, hemos usado solo 1 vial y ha sido más que suficiente. Se diluye, como es solo 1 vial, se diluye en 50 o en 100 cc de suero oficio a pasar en 30 minutos o en 1 hora. Los primeros minutos lentos, ¿no? Y posteriormente continuar la infusión hasta terminar la hora, ¿no? La respuesta de este suero o antiveneno es magnífica. El paciente, ni bien uno se lo administre, a los minutos el paciente refiere mejoría, sobre todo del dolor, ¿no? Entonces, bueno, por temas de tiempo, siempre la prevención está en las manos, explicarle al paciente, ¿no? El tema de sacudir la ropa, el tema de las camas, igual las cortinas, la cama nunca cerca de la cortina tampoco, ¿no? Y bueno, buena limpieza también en el hogar, que por eso también son una de las causas por qué los animales ponzoñosos están a la vuelta de la esquina en un domicilio que no deberían de ser. Así que bueno, les agradezco por su atención, quedo atenta, fue un placer haber compartido este módulo con ustedes y pueden seguirme en redes sociales para ver igual las futuras clases que vayamos a tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los docentes. La siguiente clase es examen, no se olviden, por favor. Y sería hasta la próxima clase. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.